Poor Things sigue dando de qué hablar y vi muchas reviews, muchas opiniones y lecturas que bajo mi punto de vista son bastante equivocadas. Entre estas opiniones encontramos el tema de si romantiza o no el trabajo sexual. Poor Things es una película con connotaciones todo esto y mucho más en lo que nadie dice de Poor Things. Poor Things, ¿romantiza o no el trabajo sexual? Tenemos dos escenas que dejan bien en claro todo esto. Cuando Bella vuelve con la dueña del burdel, ella le dice: necesito dinero, sexo y estudiar el mundo y cómo mejorarlo. A lo que la mujer le responde: una mujer que se abre paso hacia la libertad, qué maravilla. Otra es cuando Duncan quiere volver con ella y este la trata de cualquiera, a lo que ella responde: somos nuestros propios medios de producción. Si bien la película nos muestra el lado negativo de este trabajo, el film no romantiza el trabajo en sí, pero sí como medio para el empoderamiento económico, autonomía, fuente de experiencias y autorrealización de la mujer. De hecho, Bella, sin este trabajo, según la misma película, no habría podido estudiar y crecer. Entonces, Poor Things, ¿romantiza o no el trabajo sexual? Pobres criaturas, hace apología a la pedofilia. Bella, a medida que descubre el mundo, se topa con su sexualidad. Es abordada en su intimidad por Duncan, un personaje libertino que representa los vicios, la toxicidad, el machismo y todo lo malo de las relaciones heterosexuales según los ideales woke. Después el abogado se sumerge entre sus piernas e invita a Bella a conocer el mundo. Ahora, si llevamos esta ficción a la realidad, desde un principio todos sufrirían cargos legales. Godwin por su experimento, Max por cómplice y Duncan, si bien no forzó nada en Bella, ella no está en condiciones debido a su madurez para brindar consentimiento. Todo es bastante turbio y la película en este punto camina sobre grises que quedan a la libre interpretación, pero podemos decir que la obra hace apología a la pedofilia. A pesar de que no se aclara qué edad tiene mentalmente Bella y de su retorcida trama, no se puede hacer esta afirmación. Al menos esta es mi opinión, me gustaría saber la tuya. A continuación quería hablar de una escena que generó debates en las redes sociales, que algunos glorifican y otros tildan de hembrista. La escena en cuestión surge cuando Bella, después de intimidar con el abogado, ella quiere más y le dice: estoy descansada, hagámoslo de nuevo. Y él responde: ¿otra vez? Desafortunadamente incluso yo tengo mis límites. Los hombres no pueden simplemente volver por más. Luego ella le pregunta: ¿es un problema fisiológico? ¿Una debilidad en los hombres? A lo que él responde: bueno, tal vez. Si bien hay diferencias entre el hombre y la mujer y lo que plantea esta escena es completamente real, ¿ustedes se imaginan una escena en la actualidad pero al revés? Sería un escándalo. Hablarían de misoginia, machismo, mensaje de odio y demás. Si bien hay escenas así, estas son justamente creadas para señalar estos comportamientos. En este caso, solo se infla el ego de la mujer para el aplauso feminista e incomodar al género masculino. Eso está muy pero muy claro. Pero vos, ¿qué pensás de esta escena? Y por último quería hablar de su trama, que ya de por sí es absurda. Este tema de los intercambios de cerebros nos hace pensar: ¿por qué Godwin no salvó al bebé, que según la película aún estaba con vida? Esto solo demuestra ser un recurso narrativo para que una mente infantil, liberada de la alienación de los conceptos morales y otros límites sociales, pueda aventurarse en el mundo y cuestionarlo todo, pero desde una perspectiva femenina, dejando en evidencia la incorporación de los típicos conceptos feministas woke, como el empoderamiento de la mujer y su libertad en un mundo patriarcal, ya que el mensaje subyacente de la película sería muy diferente si Bella fuera un hombre o no tendría un género definido. Volviendo a lo que mencioné al principio, vi muchos análisis del film, pero no sé por qué omiten estos conceptos o lo niegan inclusive. Bueno, para ir cerrando, me gustaría saber tu opinión a través de la sección de comentarios. Te invito a suscribirte y si te gustó el video no te olvides de dejarme un like. Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video.